la próxima clase la dedicamos al Quijote, ¿ya? Tengo una edición más conocida hoy en día que fue para el cuarto centenario, la Real Academia Española, y con la asociación de las academias de la lengua española que hay en todo el mundo, en 2005, que publicaron una edición excelente a un precio muy barato. Esa edición la voy a compartir con ustedes. ¿Quién tiene el texto? Bueno, mejor lo puede manosear. El lenguaje no es el mismo, el español de 1600 no es el mismo de ahora. Pero bueno, se aprende. Existen estas ediciones críticas que te dan te ayudan, te ponen notas a la pie, hay de páginas, hay estudios, muchos estudios sobre la obra. Bueno, esta edición hay varias en internet, ya viene una introducción, ya viene, habla de la edición y están los créditos, de aquí viene el índice. Si vamos al índice, ¿quién presenta? Es Francisco Rico. Hay un estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter, que fue un especialista, recuperaron eso. Y hay otros prólogos, y Jean Canavallo, yo lo conocí personalmente, un estudioso de la obra de Cervantes. Anthony Close también, son varios temas sobre Quijote que van hablando. Historia del texto, ahí Francisco Rico, la historia del texto. Un resumen por Canavallo, y ahí la presentación, la presente edición, y ahí habla de esta edición, y llegamos a la obra. Aquí sí empieza la obra. El Quijote de la Mancha, hoy en día se considera una obra sola, pero fue escrita en dos partes, una publicada en 1605 y otra en 1615. Y viene aquí, también aquí, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de 1605. Es interesante que después está más adelante, si vemos aquí abajo, la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Fue así que fue publicado en la época, en 1615. Y entre una y otra hubo un tal de Avellaneda. Antes de que Cervantes publicase su segunda parte, es una cosa que se hacía en la época, que era publicar una segunda parte del libro, y que lo publicaba, que lo escribiera otro autor. Cosa curiosa. Hoy en día es difícil eso, a no ser que se trabaje, claro, se trabaja hoy en día con reescritura, pero son conceptos literarios ya distintos de la época, y no se importaban tanto con quién era el autor como hoy en día sí. Pero Cervantes sí se preocupó con eso y escribió la segunda parte, y lo interesante es que en la segunda parte se encuentra Don Quijote, se encuentra con una persona que dice que ya sí, yo leí la obra, sí, estamos aquí. La obra tiene aquí la portada, la taza de testimonio de las erratas, real, la dedicatoria, siempre eran dedicadas. La dedica Cervantes al duque de Berg. Lo que vamos a ver es el prólogo, y después viene, dentro de esta edición de 1605, está separado en 4 partes. Ya son en total 52 capítulos. La primera parte es la primera salida de Don Quijote, cuando sale a caminar, sin Sancho Panza. Aquí Sancho Panza solo aparece en esta segunda parte de 1605, que empieza en el capítulo 9. Pues, en la primera salida de Don Quijote es él solo, ¿ya? No, después vuelve, verifica que necesita dinero, que necesita un escudero, ¿ya? Y a lo poco va aprendiendo, como nosotros cuando queremos hacer una cosa, vamos a hacerla, ya, y ahí cuando la ponemos de mano a la obra, si no estamos bien planeados y si no tenemos tantos conocimientos, vamos a descubrir, y faltó hacer tal cosa, faltó hacer esta otra cosa. Cuando somos pioneros en alguna actividad, nos pasa eso, que en literatura tenemos el autor, que es el que escribe, la persona de carne y hueso que escribe la obra, y el narrador es un personaje ficcional, ¿ya? Que en algunos casos, como por ejemplo en las crónicas, el narrador coincide con el autor, pero en cuanto el autor es uno de los cuando estudiamos literatura sabemos que la literatura
hay una obra de arte, claro, hay un autor, ¿ya? Y también están los lectores. Y, por ejemplo, yo que estudio traducción, están los traductores también. No podemos olvidarnos de los traductores, porque el traductor es el que pues, hace posible que la obra llegue eh, a otras lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no todos leen español, entonces se traduce el Quijote y gracias al traductor se puede leer otras lenguas. Dentro de la obra de la obra literaria, ya está el narrador. El narrador es un concepto que hace parte de la obra literaria, ya específica, ya de la literatura. Dentro de la obra, ya hay un personaje que es el que nos narra, ya en este tipo de obra. Por ejemplo, en el teatro, la obra dramática. Por mucho tiempo no hubo narrador, ¿no? A pesar que el Cervantes, que inventó de todo, ¿no? También pone narrador en algunas piezas de él. Pero en general las obras dramáticas son diálogos, ¿no? Uno habla, el otro contesta, o habla para él solo, o habla para el público, ¿ya? Los monólogos, ¿no? Varios tipos de monólogos, pero son diálogos. Bueno, este narrador es un personaje, entonces no podemos confundir cuando hablamos... por ejemplo, quien escribió el Quijote fue Cervantes, ¿ya? Quien editó el Quijote fue Cervantes. Y si hoy en día con los derechos autorales, si él estuviese vivo, podría recibir algún valor, ¿no? Los escritores de hoy viven con eso, ¿no? Reciben sus derechos autorales, ¿ya? Ese es el autor. Pero en la obra literaria, dentro de la obra literaria, quien nos narra es el narrador, no es el autor. Entonces no podemos decir, Cervantes escribió aquí. Entonces Cervantes nos dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No, eso que nos dice no es Cervantes. El que nos dice eso es el narrador. ¿Ya? No podemos confundir. Ahora, el narrador puede ser es un personaje, es ficcional, ¿ya? No es real. Real en cuanto a ficción, ¿eh? La ficción también es real, ¿eh? Pero no es operatoria, como se dice. Las obras literarias existen, claro que existen, ¿eh? El Quijote está aquí, mismo que está en internet, y hay un narrador que, claro, existe en cuanto a narrador, y hay un personaje, un protagonista, que es el personaje principal, ¿eh? El protagonista, del primero. Aquí en el caso de Don Quijote, bueno, también existe, pero como personaje. Yo no puedo tomar un café con Don Quijote, ¿no? ¿Ya? Y con Cervantes no, porque ya se murió. Pero Cervantes se murió. El Quijote continúa ahí, vivo a cada lectura, ¿no? Pero no sale del libro, ¿no? En el Quijote está esto del narrador, que empieza un narrador a contarnos y no sabemos quién es. Ahí después se descubre que la verdad era un árabe, y bueno, y ahí está. Lo que Cervantes creía son más de un narrador. Y descubre unos manuscritos y manda a traducir esos manuscritos, ¿ya? Y ahí descubre que es un narrador contando, ¿no? Ahí descubre que es la continuación del Quijote. ¿Quién nos cuenta el Quijote en determinado momento? Dice que lo que está contando ya estaba escrito por Sidi Jamenei, un árabe, y que, bueno, él no leía árabe, entonces le pidió a una persona que los tradujese, y esa persona lo tradujo y ahí está. Pero todo eso es ficción, ¿ya? Es interesante porque pone ahí quién es está quebrando con la noción, así, digamos, de universal del narrador. El narrador es el que nos cuenta la historia, sí, pero hay historias, y dentro de la historia hay otros narradores, ¿eh? Es bien complejo eso del narrador en el Quijote, ¿ya? Todo en Cervantes es complejo. Prólogo, desocupado lector, ¿ya? Ahí empieza, y clicamos, ahí abre una nota de la edición. Con desocupado lector, ese significa de Cervantes, probablemente, calca el otiosus, ¿ya? O sea, de ocio, al lector, ¿no? Que de la tradición clásica, porque ya existía eso, ¿eh? Así como en Quintiliano también existe una cosa, ahí da la referencia, y ustedes pueden ir y van a ver referencias de las referencias, ahí va. Entonces, para que se fijen, desocupado lector, o sea, él ya había eso, bueno, en literatura latina también existe,
de hablar con el lector. Eso, bueno, hasta hoy permanece, ¿no? Y entonces él está hablando con nosotros. Entonces, eso, ¿qué es lo que crea? Incorpora al lector dentro de la obra, ¿ya? Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, la representación metafórica del libro como hijo del autor está presente ya en Ovidio. Bueno, son clásicos. Entonces, esto de que la obra es hijo del autor, ya era, digamos, una tradición, ¿eh? Lo que está confesando aquí, ya que el libro como hijo del entendimiento, o sea, como hijo de su autor, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto. Aquí no hay ninguna nota, pero el significado de discreto en el siglo de oro también tiene páginas, ¿eh? Le gustaría que fueran eso, el más hermoso, el más gallardo, el más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza. Cosa es lo que él quiere y otra cosa es la naturaleza, o sea, las cosas que son como se presentan en la naturaleza, ¿ya? Y él no puede ser contra eso, ¿no? Que en ella cada cosa engendra su semejante. No está en el entremedio de Cervantes, ¿no? Pero, claro, cada cosa da su fruto, ¿no? La pera del pero, cada cosa viene de donde viene, de su semilla, ¿no? Si plantamos una cosa, nos van a hacer otra, ¿no? Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, ¿ya? Antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, ¿ya? Bien como quien se engendró en una cárcel. Eso porque él estuvo, esta primera parte la escribió cuando era prisionero, ¿ya? En Argel estuvo preso, Cervantes, tuvo toda la historia ahí de cuando él escribió después de una obra. Aquí mismo en Cervantes hay referencia también al periodo que pasó en Argel, ¿eh? Claro que hay referencia, él escribió una ficción, pero hay referencia, o sea, conoció todo lo que habla, lo conoció, y hay cosas que las toma. Eso claro, si hablamos de cosas que nadie conoce, no vamos a entender nada, ¿no? Entonces el autor siempre habla de cosas que nosotros conocemos, pero de la manera que lo habla, que lo cuenta, es una manera literaria, ¿no? Con un valor poético. Y la historia en sí también él le inventa, o sea, porque oyó hablar alguna cosa que habían, que estuvo preso en Argel, sí, pero está inventando, aquí no es exactamente así. Y bueno, y después a veces a partir de eso te inventa una historia completamente otra, ¿no? Eso hace parte de la ficción es esa, no te está engañando, no es una mentira. Ficción no es lo mismo de la mentira. La mentira es cuando tú no cuentas lo que realmente fue, ¿ya? Lo cuentas distinto para engañar al otro. Aquí no, en ningún momento el autor quiere contar lo que realmente fue. Eso es la historia, ¿ya? Y hay documentos que comprueban. Aquí es ficción. Entonces él está inventando y nosotros sabemos que está inventando, ¿ya? No está engañando. Bien, pero bueno, ahí igual él habla aquí de él mismo, se pone, nos está confesando a nosotros lectores de que podría ser, claro, podría decir, no, es mi libro, el mejor libro, ¿no? Pero la verdad que la naturaleza, como él dice aquí, es otra, ¿no? Entonces el libro es hijo de su padre, entonces no pueden hacer una cosa diferente de su padre. Él se está disminuyendo, pero de forma irónica, ¿no? Y claro, también se está haciendo irónico cuando dice, claro, si nació en la cárcel, imagínate qué va a ser, porque en la cárcel están las personas que socialmente no pueden vivir, ¿no? En convivio con la sociedad, entonces están en la cárcel, o sea, socialmente poco valor tienen o ninguno. Imagínate un hijo de una persona así, o sea, de un libro que nace en la cárcel, entonces no sirve para nada, ¿no? Está siendo irónico, claro, ¿ya? Entonces la cárcel donde todas las incomodidades tienen su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación, pura ironía, ¿no? Para que vean la ironía. El sosiego, el lugar apacible, amenidad
de los campos, ¿no? La serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo en que le colmen de maravilla y contento. O sea, en la cárcel no van a hacer nada, ¿no? Pero en un lugar sosegado, apacible y tal, ahí sí, las musas te van a inspirar. Léeme que desde la tradición griega, las musas son las que inspiran al poeta a escribir. Entonces, pero eso no depende solamente de las musas, depende de dónde está el poeta. ¿Ya? Entonces, si está en el campo, ya ahí sí va a salir una maravilla, ¿no? Pero si está en la prisión, ¿qué le va a salir, ¿no? Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus fallas. Y si yo escribo un texto, mi texto es muy bueno. Y si yo doy una clase, imparto una clase, mi clase, claro, es la mejor de todas. Eso lo deben de haber escuchado, ¿no? Y a veces somos nosotros mismos que decimos, ¿no? De nuestra naturaleza pensar que todo lo que hacemos es grandioso. Hay otras personas, ¿no? Los tímidos, por ejemplo, que piensan lo contrario, ¿no? Que piensan que de todo lo que hacen que no tiene valor, ¿no? Son los dos extremos, ¿no? Antes de la juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudeza, ¿ya? Y donaire, ¿ya? Entonces se las cuenta a los amigos. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro. Ese es bueno, ¿no? Está bien, esto aquí la verdad no es tan bueno, claro, porque hijo de su padre, pero la verdad yo no soy padre, soy padrastro. Más una vez irónico, ¿no? Yo soy el padrastro de Don Quijote. No quiero irme con las corrientes del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, está hablando con nosotros, que perdones o disimules las faltas que en mi hijo viene, que ni eres su pariente ni su amigo. O sea, nosotros lectores no somos parientes ni amigos de este libro, ¿no? De este hijo, ¿no? Y tienes tu alma y en tu cuerpo y en tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa donde eres el señor de ella. O sea, que tú la estás leyendo en tu casa y tú quien manda aquí eres tú, ¿no? Como el rey de sus alcabalas, ¿ya? O sea, nosotros mandamos en nuestra casa, ¿no? Así como el rey manda en su reinado, nosotros mandamos en nuestra casa. Y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Todo es una frase de la época, ¿eh? Todo lo cual incenta y hace libre de todo respeto y obligación. Nosotros estamos leyendo en nuestra casa, entonces nosotros podemos hablar del Quijote lo que queramos, ¿no? Y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor a que calumnies por el mal, ni te premien por el bien que digieres de ella. O sea, puedes decir lo que quieras, porque eso no le va a afectar a la obra. De una forma irónica, nos está diciendo de que, bueno, si tú crees que es el hijo de él, no es su hijo, es solo su padrastro, entonces él no es culpable, digamos así, y que nosotros podemos leerlo, y como lo estamos leyendo en nuestra casa, tenemos todo derecho a decir lo que queramos. Es lo que yo digo, bueno, yo digo, y otras personas también, todos nosotros somos libres para hacer lo que queramos, pero, aquí nos coloca el pero, ¿no? Pero no somos libres de las consecuencias. Entonces tú puedes leer el libro aquí y decir lo que quieras del libro, pero eso tiene consecuencias, ¿ya? Y no eres libre de las consecuencias. En el siglo XX, ¿no? Que se decretó la muerte del autor, ¿no? Entonces no existía más el autor, ¿no? La muerte del autor, y hubieron varias personas así supuestamente famosas que anunciaron la muerte del autor, así como Nietzsche había en el siglo XIX había anunciado la muerte de Dios. En literatura hubo unos listos que anunciaron la muerte del autor, ¿no? Y de ahí pasa el siguiente paso, que es la valorización del lector. Entonces ahora la obra vale por lo que el lector lee. Tiene historia eso, ¿no? Lutero quedó famoso así, ¿no? Lo que hizo la traducción de la Biblia, y ahora podían leerla para el alemán, ¿no?
Ahí podían leerla en alemán y cada uno la leía y la entendía como bien quisiese, porque cada uno es dueño de leerla y entenderla como quiera. Y Cervantes ya estaba diciendo esto aquí, ¿no? Bueno, en el siglo XX hubo gente que dijo la misma cosa, ¿no? No de la Biblia, sino de cualquier literatura, que no importaba el autor, y realmente no importa el autor, o sea, el autor importa con relación a la obra, ¿no? Y no, por ejemplo, para entender la obra no podemos ir al autor, bueno, podemos, pero no nos sirve ir al autor para preguntar, bueno, ¿y aquí qué quiso decir? ¿Ya? No, pues ahí no es el autor que va a decir eso, está ahí lo que supuestamente quiso decir no interesa, es lo que dijo, o sea, lo que escribió, y lo que escribió está en la obra, está ahí, entonces nosotros vemos lo que está aquí. Ahora, si tú quieres interpretar lo que quieras, el problema es tuyo, pero eso es tuyo, no es de la obra, ¿ya? Entonces nos está diciendo así, tú puedes leerla, porque, bueno, y ahí se coloca como padrastro, en ese sentido, porque la literatura, les repito, necesita de un autor, pero sin lector no hay literatura, y sin un traductor, o sea, sin un editor, sin un traductor, sin un profesor de literatura, ¿hasta dónde llega la literatura? Bueno, los libros famosos son famosos porque alguien los edita, los vende, ¿ya? Entonces hay otras, el autor no es el único, ¿ya? Y la obra es fundamental, pero el autor también, pero no es el único. O sea, si alguien no edita, ¿cómo? Y si alguien no lee, menos todavía, ¿no? O sea, ¿de qué sirve una obra que nadie la leyó? Eso no es literatura, ¿no? Bueno, entonces él también, él es uno de tantos, ¿ya? El autor, ¿no? Por eso que dice que no es el padre, es el padrastro, ¿ya? Y que nosotros podemos leer, y como nosotros estamos en nuestra casa, podemos decir lo que queramos, porque estamos en nuestra casa. Sí, pero eso no quiere decir que lo que nosotros digamos está siendo fiel a lo que estamos viendo, ¿no? A lo que estamos leyendo. Y ese problema, por ejemplo, para nosotros profesores, o sea, yo no puedo llegar y decir, no, porque cualquier tontería del Quijote, la puedo decir, pero si voy a dar una clase, ustedes me van a quedar mirando y ¿qué está hablando este profesor? ¿No? No podemos interpretar cosas que no están en el texto, ¿no? Claro, podemos de pensar, imaginar lo que queramos, pero para poder compartirlo con los otros, ¿no? Para poder dar una clase, para poder trabajar, para hablar científicamente de una obra literaria, ¿no? Tenemos que tenerlo. Para eso nos sirve la teoría, la crítica, ¿no? Y no solamente, no, yo mando aquí en mi casa, entonces yo decido lo que es y lo que no es, y yo interpreto. Bueno, solo quisiera darte moda y desnuda, sin el ornato de prólogo, ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, porque estaban poner sonetos, epígrafes, elogios. Con el principio de los libros suelen poner, él mismo pone unos versos después que se suponía que era a modo de prólogo, ¿no? Otros poetas escribían un poema en homenaje a la obra, ¿no? Y él no le pide a nadie, él mismo lo crea. Bueno, en todo esto así va. Si ustedes van viendo, él va escribiendo, nos va hablando y va siendo irónico todo el tiempo. Podríamos seguir solo la primera en el prólogo. Después del prólogo vienen estos versos preliminares, que fue el mismo que lo escribió, y ahí viene la primera parte. Bueno, primer capítulo, de que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ahí vienen las interpretaciones. Hidalgo es un hijo de hidalgo, hijo de algo. Era un noble, pero de los nobles más bajos, ¿no? Y bueno, Don Quijote de la Mancha, porque se usaban, ¿no? Va a decir aquí, claro, todos son de algún lugar. Y él dice que es de La Mancha, pero esa misma Mancha, hay un lugar en España que se llama La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha hasta hoy, ¿no? Pero ahí después vienen las interpretaciones literarias de qué significa ese mancha. Bueno, y ahí está la mancha, y la mancha puede ser un lugar de pecado, y bueno, pero ahí ya son interpretaciones. Y él empieza, en un lugar de la Mancha, ¿ya? Entonces ahí, claro, de la Mancha puede ser un lugar que se llama, un territorio en la península ibérica que se llama La Mancha hasta hoy. Pero bueno, les repito, puede ser una interpretación literaria en que, tomando como base lo que viene después, interpreta que esa mancha no está hablando en más de un sentido, ¿no? Y eso es común en la literatura.
está hablando del territorio geográfico, La Mancha, pero también está hablando de La Mancha como un lugar del pecado. Y bueno, y ahí ustedes tienen que sustentarlo con lo que está en el texto. Claro, eso sí van a hacer una maestría, un doctorado en el Quijote. Y que después, claro, se puede hacer un análisis y una interpretación. Pero para eso necesitan leer toda la obra, necesitan leer otros ensayos sobre la obra, otras críticas sobre la obra. Y ahí te vas a demorar, vas a hacer un doctorado, ¿no? De 4 años. ¿No? Entonces, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, famoso ese inicio, ¿no? ¿Qué significa eso? De cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, hasta hoy hay gente, hay un profesor español y él está convencido que descubrió qué lugar de La Mancha es exactamente donde nació Don Quijote. Es profesor de literatura y no entendió que la literatura es ficción. Don Quijote no nació en ninguna parte, es una ficción. Don Quijote es un personaje inventado. Y él no nació, Don Quijote no tuvo infancia, Don Quijote ya nace con más de 50 años y en algún lugar de La Mancha, esa mancha puede ser metafórica, no necesariamente puede ser un lugar geográfico. Y de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué? No se quiere acordar, no, por causa de como La Mancha es un lugar de pecado, entonces él un pecador, no se quiere acordar de sus pecados. Sí, eso es interpretación, ¿ya? Pero bueno, de una cosa estamos ciertos aquí, es ficción. O sea, Don Quijote no nació en ninguna parte. Entonces, y esto aquí, él lo está mostrando. Es una característica de Cervantes, y después se repite en otros autores hasta los días de hoy, de que no dice las cosas, porque una obra de arte no necesariamente de un lugar determinado. Puede ser de un tiempo indeterminado, puede ser de un lugar indeterminado, con personas indeterminadas. ¿Ya? Eso es porque las obras literarias, las buenas obras literarias, nos hablan de nosotros mismos. Por ejemplo, el amor, ¿ya? En la poesía, en el amor. El amor siempre existió, desde que existe la literatura, ¿no? Y poemas de amor siempre existieron. Entonces, a veces en un poema de amor hace diferencia de cuándo fue, porque siempre hubo amor. En qué lugar fue, también, porque en todas partes hay amor, ¿ya? ¿Y quién lo vivió ese amor? ¿Quién fue Romeo y Julieta? Sí, pero puede ser cualquier uno de nosotros. O sea, no podemos, en literatura no podemos sino al pie de la letra. Por eso que vamos por la idea. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, también un tiempo indeterminado, no ha mucho tiempo ¿cuándo? Pero, sí, que vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, Josín flaco y galdo cogedor. Y Josín ya no es un caballo fuerte de galdo cogedor. Si Josín no debería ser tan cogedor así. Y flaco, sí, ya no está ni bien alimentado. Y ahí va, una olla de algo más vaca que carnero, también no dice las cosas específicas, porque es literatura, no necesita ser literatura. Y si la dijese, no necesariamente es eso, ¿no? Salpicón de las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lanteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. O a veces ustedes creen que saben lo que es hacienda, pero no, las 3/4 partes de su renta. ¿Ya? Hacienda, está el Ministerio de la Hacienda. ¿Ya? En portugués no está facenda. Facenda es un territorio, ¿no? Un terreno. Pero el Ministerio de la Facenda, así en español, el Ministerio de la Hacienda, no cuida de ese territorio, cuida del dinero, ¿no? Entonces hace referencia al dinero. Entonces, 3/4 partes de su dinero lo gastaba en eso. El resto de ella concluían ensayos del arte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflas de lo mismo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorín de lo más fino. Explica aquí lo que es un vellorín. Entonces lo que está haciendo aquí va describiendo la obra. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que sacar aquí de qué está hablando, cuáles son las ideas que estaba hablando. Voy a parar por aquí, no los quiero cansar también.